La vela tembló sobre el papel, y la cera caliente cayó como una gota de sangre sobre el borde de la carta. Napoleón acababa de mover divisiones en Italia con una calma que asustaba a sus generales, pero en la misma mesa escribió el nombre que lo desarmaba: Josefina. Siglos después, llamarían a esa hambre de agrandarse el complejo de Napoleón, como si el misterio de un hombre pudiera resolverse con una regla. Pero aquella noche no había reglas sobre la mesa. Había mapas, sellos, botas manchadas de barro, un tintero abierto, una sombra larga y una ausencia que pesaba más que Austria. En campaña, sus ayudantes sabían distinguir sus silencios. El silencio antes de una orden era corto, limpio, casi quirúrgico. El silencio antes de abrir una carta de Josefina era distinto, tenía respiración contenida. Le traían informes sobre enemigos, municiones, caminos, puentes. Él los atravesaba con los ojos. Luego preguntaba: ¿nada de París? La guerra podía esperar unos segundos, la herida no. En una de sus cartas la llamó esposa, tormento, alegría, esperanza y corazón de mi ser. No escribió eso un hombre satisfecho. Lo escribió alguien que podía vencer ejércitos y al mismo tiempo sentirse destruido por una línea que no llegaba. No te pido amor eterno, ni fidelidad, escribió, sino verdad. La frase parece generosa hasta que se escucha el filo. No le bastaba ser amado. Necesitaba que el amor se reportara, que se confesara, que quedara bajo vigilancia. Los ingleses lo dibujaron pequeño, furioso, con sombrero inmenso y cuerpo de niño. Little Boney, decían las caricaturas, reduciendo al conquistador a una rabieta. Sus propios soldados lo llamaban Le Petit Caporal, el pequeño cabo. Pero allí el diminutivo no era burla, era cercanía, juventud, barro compartido. La deformación vino después. La historia tomó un apodo de campamento y lo convirtió en diagnóstico. Pero el cuerpo de Napoleón no explica su apetito. Si hubiera sido alto como una estatua, habría querido lo mismo: que la habitación cambiara cuando entraba, que la ley obedeciera su pulso, que los nombres de otros hombres quedaran debajo del suyo. Lo incómodo no es que quisiera parecer grande. Lo incómodo es que no podía tolerar una zona del mundo donde su voluntad no mandara. Y Josefina fue esa zona. Por eso el chiste de la estatura falla. Un hombre puede medir 1,68 metros y seguir sintiéndose observado desde arriba. La humillación no siempre vive en el cuerpo. A veces vive en una silla donde otros se sientan antes que tú. En una carta que no llega, en una risa que no puedes castigar sin revelar cuánto te dolió. Ella no era una provincia que pudiera anexarse. No era una fortaleza que se rindiera tras un cañonazo. Era una mujer con pasado, deudas, amantes posibles, hijos, modales de salón y una inteligencia hecha de supervivencia. Había sobrevivido al terror, a la viudez y a París, que también era una forma de guerra. Cuando Napoleón la miró, creyó ver refugio, pero también vio una puerta hacia el mundo que todavía lo medía como extranjero, como corso, como recién llegado. Una noche, mientras afuera los caballos pateaban la tierra húmeda, él dobló una carta con dedos demasiado rápidos. La tienda olía a pólvora vieja, lana mojada y tinta agria. Sobre el mapa, el río Po parecía una vena azul. Alguien esperó una orden. Napoleón no levantó la mirada. Había ganado terreno durante el día, pero la carta de Josefina era breve, fría, insuficiente. El general que acababa de reducir distancias militares descubría otra distancia, más pequeña y más humillante, la distancia entre una palabra esperada y una palabra recibida. Ahí empieza el hombre que Europa creyó entender. No en la Corona, no en Waterloo, no en Santa Elena. En una mesa de campaña, frente a una carta, cuando comprendió que podía ocupar ciudades antes de aprender a soportar que una mujer no escribiera como él necesitaba. La imagen pública quedó hecha para el mármol. Napoleón Bonaparte,
hijo de la revolución, genio de artillería, primer cónsul, emperador, arquitecto de leyes, reorganizador de Francia, pesadilla de monarcas. En los retratos aparece sereno, con la mano dentro del chaleco, como si incluso su cuerpo hubiera aprendido a posar para la eternidad. Nadie pinta el acento corso, nadie pinta la vergüenza adolescente, nadie pinta al muchacho que llega a escuelas francesas, donde los otros tienen más dinero, mejores maneras y apellidos que no necesitan explicación. Córcega le enseñó una forma temprana de desconfianza. Pertenecer no era respirar, era probar. Francia no fue para él una madre, sino una institución que acababa de tragarse su isla. En los colegios militares, los otros podían reírse de su pronunciación, de su origen, de su pobreza relativa. Él no podía impedir la risa todavía. Entonces hizo algo más peligroso, la archivó. Hay niños que olvidan las humillaciones para sobrevivir. Napoleón parecía conservarlas como munición seca. En Brienne, según evocaría después su leyenda escolar, prefería el aislamiento al ridículo compartido. Leía, calculaba, observaba. No estaba aprendiendo solo matemáticas militares. Estaba aprendiendo a transformar exclusión en superioridad. Cuando ya tenía poder para helar una sala con una mirada, seguía escribiendo a Josefina desde un lugar que ningún cargo sanaba. La naturaleza me ha hecho fuerte y decidido, le dice. A ti te hizo de encaje y gasa. Luego pregunta, ¿ya no me amas? En la misma carta aparecen el general y el niño. El primero se describe fuerte, el segundo suplica que no lo abandonen. Esa mezcla fue su combustible más venenoso. El llamado complejo de Napoleón simplifica demasiado cuando lo reduce a estatura. En 1821, su altura registrada lo coloca cerca o por encima del promedio masculino francés de la época. Pero la precisión médica importa menos que la precisión moral. El problema no era cuántos centímetros tenía. El problema era qué hacía cada vez que algo lo hacía sentirse medido. Si una institución lo evaluaba, la tomaba. Si una jerarquía lo excluía, la volteaba. Si una mujer no respondía, la convertía en tribunal íntimo. Josefina llegó con un tipo de poder que él no dominaba. Había nacido Rose de Tacher de la Pallerie. Había sido esposa de Alexandre de Beauharnais. Había visto la guillotina llevarse a su marido. Y había aprendido que en París una sonrisa podía salvar más que un sable. Cambió de nombre, de círculo, de tien social. Donde Napoleón avanzaba por choque, ella avanzaba por temperatura. Sabía a quién mirar, a quién tocar el brazo, cuándo callar, cuándo deber dinero y a quién. Paul Barras vio la utilidad antes que la amenaza. Barras no era un visionario puro, era un sobreviviente elegante del directorio. Un hombre que sabía oler el talento cuando venía manchado de pólvora. Según recordaban los salones, fue una de las manos que acercó al joven general a Josefina. Barras no necesitaba creer en él como mito. Le bastaba comprobar que, cuando París temblaba, Bonaparte resolvía con cañones lo que otros discutían con discursos. El seducido primero no fue el pueblo, fue el poder mismo. El directorio vio en aquel corso flaco una herramienta. Josefina vio en él una fuerza ascendente. Él vio en ella una consagración social. Nadie estaba mirando amor puro, todos estaban mirando acceso. El 9 de marzo de 1796 se casaron. 2 días después, Napoleón partió hacia Italia. El matrimonio nació con una cama vacía. Ese detalle parece pequeño hasta que se escucha mejor. La mujer que debía probarle que ya pertenecía al centro de Francia quedó en París, rodeada de hombres que sí sabían moverse allí sin pedir permiso. Él avanzó hacia la gloria con soldados hambrientos. Ella se quedó en la ciudad que lo había hecho sentirse extranjero. Entre los dos no había solo distancia. Había una pregunta sin respuesta. ¿Quién conquistaba a quién? Italia le dio a Napoleón la primera maquinaria capaz de convertir una herida en destino. Tenía 26 años y un ejército mal vestido, mal pagado, incrédulo. Los generales veteranos lo miraban como a un intruso demasiado joven. Él no esperó a que lo aceptaran. Les habló a los soldados de hambre, gloria y botín con una mezcla de promesa y amenaza.
Donde otros veían tropas agotadas, él vio cuerpos disponibles para demostrar que su voluntad podía encender materia muerta. El campamento no olía a épica. Olía a cuero sudado, pan duro, estiércol y pólvora húmeda. Napoleón caminaba rápido, casi sin balancear los brazos, y sus oficiales tenían que ajustar el paso. Señalaba un valle, una colina, un puente, como si el paisaje le perteneciera antes de conquistarlo. Un capitán dudó una vez sobre la velocidad de la marcha. Napoleón no gritó, solo clavó los ojos en el mapa y dijo algo parecido a una sentencia. Pregunte a los vencidos si caminamos demasiado rápido. Nadie volvió a preguntar. Mientras vencía, escribía. A Josefina le promete que una noche su puerta se abrirá con gran ruido, y ella lo encontrará en sus brazos. La frase ha sido leída como pasión. También puede leerse como invasión. No imagina llamar, imagina irrumpir. Incluso el deseo entra con botas. Una carta de ella llegaba y el rostro cambiaba. Los testigos no necesitaban leerla para saber si había sido suficiente. Si Josefina escribía con calor, él se encendía como si el ejército hubiera recibido refuerzos. Si la carta era breve, se endurecía. Tus cartas son frías, le reprocha en distintas formas, no porque le faltaran palabras, sino porque le faltaba obediencia emocional. Él quería un amor que marchara al ritmo de sus campañas. En París, mientras tanto, Josefina vivía otra guerra. Debía dinero, cultivaba contactos, sostenía una casa, protegía a Eugène y Hortense, sus hijos, y administraba el encanto como otros administran artillería. Los rumores de amantes no tardaron en alcanzar Italia. Hippolyte Charles, oficial joven y elegante, quedó asociado a esas sospechas. El nombre importa, porque le dio forma humana al miedo. Napoleón no estaba celoso de una abstracción. Imaginaba una mano concreta, una risa concreta, una habitación concreta, donde él no estaba. Y aún así, ascendía. En 1799, el golpe de Brumario lo llevó al poder como primer cónsul. Francia estaba cansada de asambleas, terror, hambre, conspiraciones. Él ofreció una cosa irresistible después del caos: orden. No pidió que lo amaran primero, pidió que lo necesitaran. Y la necesidad, cuando tiene uniforme, se parece mucho a la devoción. Austerlitz vendría después como una prueba casi teatral. Niebla, sol, cuerpos moviéndose bajo una inteligencia que parecía ver antes que los demás. Luego vino el Código Civil. Allí aparece el Napoleón que no solo conquista territorios, sino conductas. Igualdad ante la ley para muchos hombres, propiedad, contratos, administración moderna. Pero dentro de esa arquitectura, la esposa debía obediencia al marido. El hogar quedaba organizado como una pequeña guarnición, protección arriba, obediencia abajo. El hombre que sufría porque Josefina no podía ser administrada por carta, ayudó a dejar por escrito un mundo donde millones de mujeres sí podían ser administradas por ley. ¿Qué clase de persona transforma una inseguridad íntima en diseño institucional? El 2 de diciembre de 1804, en Notre Dame, todo ese ascenso se volvió teatro sagrado. El Papa estaba allí, pero Napoleón tomó la corona y se la puso él mismo. No recibió la grandeza, la escenificó ante Dios. Luego coronó a Josefina. Ella se arrodilló, el vestido extendido como una mancha de luz sobre el suelo. Él sostuvo la corona sobre su cabeza, y durante unos segundos la mujer que había sido duda, deseo y amenaza quedó integrada al cuadro. Pero en los palacios ya circulaba una frase de Josefina como una premonición. Si él establecía la herencia, se divorciaría de ella para tener hijos. La corona aún brillaba. El futuro ya tenía una grieta. La grieta no fue falta de amor, fue exceso de necesidad. Napoleón amaba a Josefina, pero la quería dentro de una lógica que ella nunca aceptó por completo. Presencia, respuesta, función, utilidad. Josefina no era dócil. Había aprendido demasiado de la muerte para confundirse con una muchacha agradecida. Podía llorar, seducir, negar, prometer,
gastar, desaparecer emocionalmente durante días. Frente a generales, Napoleón imponía ritmo, frente a ella, esperaba. La escena se repite con variaciones. Un mensajero entra. La carta llega tarde. Napoleón rompe el sello. Lee. La tienda se queda quieta. No hay explosión, no todavía. Solo un párpado que baja más lento. Una mano que aplasta el papel contra la mesa. ¿Ya no me amas? Había escrito. La pregunta es pequeña, casi doméstica. Pero en él no existe lo pequeño. Una duda sentimental se convierte en humillación estratégica. Si Josefina lo ama menos, alguien ha ocupado una posición que era suya. Sus hermanos lo sabían y la odiaban por eso. Para la familia Bonaparte, Josefina era una intrusa mayor, endeudada, con hijos ajenos y un pasado demasiado visible. Letizia, la madre, no veía una emperatriz futura. Veía una mujer que podía debilitar a su hijo. José, Luciano, los demás, cada uno a su manera, entendían que el imperio familiar necesitaba vientres, alianzas, sangre Bonaparte. Josefina traía elegancia, no heredero. Traía París, no dinastía. Ella también entendía el cálculo. Su frase sobre la herencia no fue adivinación romántica. Fue lectura política. Sabía que si el poder se convertía en familia reinante, su cuerpo empezaría a ser juzgado como un documento defectuoso. Cada mes sin embarazo era una anotación invisible en su contra. Cada victoria de Napoleón hacía más grande la pregunta: ¿quién heredará todo esto? Aquí Josefina se vuelve el espejo roto. Mientras él crece ante Europa, ella le devuelve una imagen que no puede corregir. El conquistador depende de una mujer que no puede darle descendencia, y que alguna vez tal vez no lo amó con la intensidad que él exigía. No es una derrota militar, es peor. Es una escena donde no puede ordenar el resultado. Malmaison parecía negar esa violencia. Flores raras, cisnes, muebles delicados, perros pequeños, conversaciones suaves. Josefina caminaba por los jardines como si el mundo pudiera domesticarse con buen gusto. Napoleón llegaba y el aire cambiaba. No siempre por miedo, a veces por ternura. Él se ablandaba con sus hijos, protegía a Eugène, colocaba a Hortense en el tablero dinástico. Pero incluso la ternura quedaba absorbida por la estructura. Nada permanecía libre demasiado tiempo cerca de él. El código decía que el marido debía protección y la mujer obediencia. La casa imperial decía algo más cruel. La esposa debía también futuro. No bastaba con acompañar al hombre, había que prolongarlo. No bastaba con compartir la cama, había que convertirla en genealogía. Josefina podía ser amada, coronada, adornada, perdonada, pero no podía producir el nimio que convertiría la aventura en linaje. Entonces el amor empezó a ser pesado en la balanza del Estado. El patrón era siempre el mismo. Cuando una parte de la vida no obedecía, Napoleón la rodeaba con ceremonia. Si Josefina era imprevisible, la convertía en emperatriz. Si el amor era frágil, lo cubría de terciopelo. Si el deseo no bastaba, convocaba ministros. El salón reemplazaba la conversación. El protocolo ocupaba el lugar de la confianza. La corona intentaba hacer lo que una carta no podía, fijarla. Pero hay cosas que no se fijan. Una mujer no se vuelve territorio porque un hombre la corone. Un hijo no aparece porque un imperio lo necesite. Y un cuerpo que no produce heredero empieza a ser tratado, en silencio, como una frontera cerrada. En noviembre de 1809, esa frontera dejó de ser íntima. La palabra entró en los pasillos de las Tullerías con zapatos discretos y rostro administrativo. No venía gritando, venía peor, venía decidida. A finales de noviembre de 1809, Napoleón le dijo a Josefina que debía separarse de ella. No fue una escena de mármol, fue carne. Las Tullerías, con sus alfombras, espejos y techos pesados, escucharon algo que ningún protocolo podía volver elegante. Josefina se desplomó. Sus gritos, según los relatos de la corte, cruzaron habitaciones. Napoleón, el hombre que había ordenado cargas de caballería sin temblar, tuvo que ayudar a llevar el cuerpo de la mujer que estaba expulsando de su destino. El 15 de diciembre, a las 21:15, todo fue vestido de estado. Familia imperial,
dignatarios, fórmulas. Napoleón habló primero. Dijo que Dios sabía cuánto le costaba al corazón esa resolución, pero que no había sacrificio superior a su valor si era útil para Francia. Después pronunció la parte más insoportable. Lejos de tener quejas, solo tenía motivos para alabar la ternura de su amada esposa. Quería que conservara el rango y el título de emperatriz coronada. Quería que nunca dudara de sus sentimientos. La frase es una cuchilla envuelta en terciopelo. La llama amada mientras la aparta. La honra mientras la sustituye. Le conserva el título y le quita el futuro. Ese es el poder en su forma más refinada. No necesita insultar para destruir. Puede hablar de cariño mientras firma una amputación. Josefina leyó su respuesta. Declaró que ya no tenía esperanza de un hijo que pudiera satisfacer las necesidades políticas de él y el bien de Francia. Dijo que le daba la mayor prueba de apego y devoción. La sala escuchó sacrificio. Pero detrás de la solemnidad había una mujer de 46 años convertida en obstáculo biológico. Sus lágrimas no cambiaban el cálculo. Su historia no cambiaba el cálculo. Su amor no cambiaba el cálculo. Eugène de Beauharnais, su hijo, estaba allí. Ese nombre importa. No era un testigo decorativo. Era el hijo que Napoleón había protegido, usado, elevado. El joven que debía mirar cómo el hombre que había ocupado el lugar de padre separaba a su madre del trono. Según el relato que la escena dejó en la memoria imperial, Eugène permaneció firme. No podía salvarla. Solo podía estar de pie. A veces, el daño colateral no muere en una batalla. A veces aprende a no moverse en una sala llena de seda. Después vinieron papeles, Senado, nulidad, fórmulas legales. El matrimonio civil fue disuelto. Josefina salió hacia Malmaison. Allí conservó jardines, título, renta, visitantes. Conservó casi todo salvo lo esencial, el derecho a seguir siendo necesaria. Napoleón se casó con María Luisa de Austria en 1810. En 1811 nació el hijo esperado, el rey de Roma. El imperio respiró como si la historia hubiera sido corregida. Pero no estaba corregida, solo estaba pospuesta. El hombre que no aceptó el límite del cuerpo de Josefina tampoco aceptaría el límite de Europa. En 1812 entró en Rusia con una grande armée que parecía una nación en marcha. Cruzaron caminos interminables, pueblos vacíos, campos quemados. Moscú no le dio la rendición que esperaba. El zar no se arrodilló ante el guión. Entonces llegó la retirada, y la grandeza empezó a oler a hambre. Jacob Walter, soldado de Württemberg arrastrado por los aliados de Napoleón, dejó una memoria sin mármol. Habló de hospitales donde morían hombres todos los días, de hambre, de cuerpos agotados, de supervivencia sin gloria. Otros relatos de la campaña muestran soldados cortando carne de caballos caídos, buscando coles bajo la nieve, peleando por harina. La voluntad de un hombre había empujado a miles hacia un paisaje donde la victoria ya no significaba nada. Solo importaba que los dedos respondieran, que la boca encontrara algo que masticar. La nieve no cae como símbolo. Cae sobre pestañas, sobre pólvora mojada, sobre manos que no sienten correas. Un soldado se arrodilla junto a un caballo muerto y no reza, corta. Otro guarda un trozo de carne bajo el abrigo como si fuera oro. Alguien llama a un compañero que ya no se levanta. Nadie tiene fuerzas para despedirse. El imperio, al final, no suena a fanfarria. Santa Elena fue la última reducción, no una derrota en campo abierto, sino una habitación rodeada de océano. Longwood olía a humedad, madera cansada y medicina. El viento entraba por grietas que ningún decreto podía sellar. Napoleón, que había movido fronteras como muebles, empezó a medir el mundo por paseos cortos, dolores de estómago, discusiones con médicos, visitas autorizadas y memorias dictadas a hombres dispuestas a escucharlo como si aún hubiera un trono invisible en la sala. Emmanuel de Las Cases fue uno de esos seducidos tardíos. No lo sedujo la victoria, sino la versión. Se sentó a recoger palabras del exiliado, y Napoleón comprendió que la última campaña no se libraba con caballos, se libraba con frases.
Si no podía controlar Europa, podía intentar controlar la memoria de Europa. Dictaba, corregía, justificaba. Donde antes había mapas, ahora había relatos. Donde antes decía avance, ahora decía así debe recordarse. Josefina ya no estaba. Había muerto en 1814, antes de verlo consumirse en aquella isla. Esa ausencia tiene una precisión cruel. Cuando por fin nadie podía usarla contra él, tampoco podía recuperarla. La distancia, que al principio había sido postal y militar, se volvió definitiva. María Luisa estaba lejos. El hijo que justificó el sacrificio estaba lejos. Los hermanos, los ministros, las cortes, los ejércitos, todos lejos. La mujer apartada por no dar futuro, se volvió, en el recuerdo, una de las pocas presencias que aún podía entrar sin permiso. A sus últimos momentos se les atribuye una frase rota. Francia, el ejército, cabeza del ejército, Josefina. No importa solo si la fiebre la ordenó exactamente así. Importa la secuencia. Nación, guerra, mando, mujer. En el último inventario, el nombre que había escrito en tiendas de campaña vuelve a aparecer junto a las palabras que definieron su vida pública. No dice mi estatura, no dice mi corona, no dice mi código, dice Josefina. El mundo prefirió la caricatura, porque la caricatura tranquiliza. Un hombre pequeño quiso parecer grande. Listo, se cierra el expediente. Pero esa versión deja demasiados cadáveres fuera de cuadro. Deja fuera a Josefina, convertida de amante indómita en función dinástica. Deja fuera a Eugène, de pie mientras su madre era sacrificada con buenas palabras. Deja fuera a Jacob Walter, y a miles como él, tragando hambre en caminos que no habían elegido. Deja fuera a las mujeres a quienes el orden napoleónico les prometía protección a cambio de obediencia. El complejo de Napoleón no fue querer parecer más alto. Fue tratar cada límite como una ofensa personal. Esa es la frase que el mármol no soporta. Porque si el problema no era el cuerpo, entonces hay que mirar la conducta. Hay que mirar al hombre que podía amar y usar en el mismo movimiento. Al esposo que decía, mi amada, mientras preparaba el reemplazo. Al legislador que hablaba de orden, mientras encerraba a otros en jerarquías útiles. Al general que confundía velocidad con derecho. Al exiliado que, derrotado, todavía intentaba administrar la memoria. Y Josefina queda al centro, no por romance, sino por resistencia. Ella fue la parte de la vida que no se dejó reducir del todo a mapa. La puerta que no siempre se abrió. La carta que no llegó con el calor exigido. El cuerpo que no dio heredero. La ausencia que ningún imperio pudo ocupar. Napoleón la coronó, la vigiló, la perdonó, la expulsó y la recordó. Nunca terminó de conquistarla. La última imagen no está en Waterloo. Está otra vez en la mesa. La vela tiembla, la cera cae, la tinta brilla. Afuera, los caballos respiran en la oscuridad. Y Europa aún no sabe que será redibujada por un hombre incapaz de quedarse quieto dentro de sí mismo. Napoleón dobla la carta. Durante un segundo, no hay emperador, ni ejército, ni código, ni mito. Solo un hombre escuchando una ausencia. Tal vez ahí empezó todo, cuando confundió ser amado con vencer, y decidió que el mundo entero debía pagar por esa confusión.